como yo les decía en la otra, la clase de recién, les decía que hay un repartido, ¿no? Sobre textos de inspiración religiosa, ¿sí? Y ahí entonces tenemos lo que es el concepto de alianza. Justamente este repartido ustedes se lo pueden bajar y ya lo tienen para repasar, pero me ha pasado que de repente no han comprendido algo, lo que sea, y bueno, repasamos un poquito lo que dicen ahí, pero sepan que lo tienen entonces como para descargarlo y todo. Este, em, Yo el, tengo una duda sí, como con no, respecto a los, no sé ¿lo si qué? esperamos, que tengo una duda con respecto al TNK, Sí, que, que es claro, la T significa Tora, ¿no? sí, No tengo, pensé que tenía acá la heladera y no tengo. Este, eh, des- bueno, sí, yo lo sí. tengo, digo, yo me tomé el trabajo, no sabía que se podía descargar, pensé que estaban protegidos o algo, me tomé el trabajo de pasarlos La llave te la llevaste, ¿no? a Word. ¿Cómo no? Em, Ahí quedaron varias conversaciones. Si no van a hablar, silencien, porque no oí lo último que tú me ibas a decir. claro, no, yo estaba diciéndote, profe, Sí, que no sabía que se podía descargar directamente de tu blog. sí, Este, sí, sí, lo que hice todo el mundo se fue, lo descarga, ¿eh? O sea, yo lo copié directamente, digo, lo pasé a mano, todo, bueno, a un Word. mejor ya te queda para estudiar, mejor, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí, no, y ya también tengo registro mental. Sobre el TNK, que era una denominación de la T, que es Tora, me gustaría que explicaras un poco más eso, en profundidad, ¿no? Digo, va, en profundidad entre comillas, digo, pero digo, porque es muy extenso. sí, sí, Pero, sí. ¿está? Fíjate, justamente ese repartido comienza sobre la Biblia, ¿no? La Biblia, lo que conocemos hoy como Biblia, esta palabra deriva justamente, como dice allí, de lo que es la palabra biblión, que significa libro, derivada de biblos, rollo de papiro, ¿está? ¿Por qué esta palabra? Porque Biblos era una ciudad fenicia, justamente de donde venían esos rollos de papiro, ¿no? Es decir, y la palabra Biblia entonces viene del latín Biblia y del griego biblos, que justamente significa los libros, ¿está? Este, lo que eran los cristianos, al traducir la palabra griega Biblia, que significa los libros, la adaptaron a sus ideas y de un neutro plural, Biblae, Bibliae, hicieron un femenino singular, que es Biblia. Este error, ¿no? Pasar de un plural a un singular, acá me faltó la R, justamente este error siguió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que en realidad era un conjunto de libros, ¿tá? Quedó como singular, Biblia. ¿Qué pasa? Este error se generalizó y al traducir esta palabra, nos encontramos hoy con esta palabra que nos hace pensar en un todo unitario, es decir, como si la Biblia hubiera sido un libro entero y en realidad es como una biblioteca, un conjunto de libros realizados en diversas épocas y por diversos autores. Nosotros tenemos que
hay una palabra que es el canon, que el canon son los libros que han quedado adentro de, digamos, de la Biblia, son los libros admitidos. Canon, la palabra canon significa caña, regla, vara de medir, ¿no? Y por extensión se llamó a los libros considerados de inspiración divina, ¿tá? Es el conjunto de la Biblia. Estos libros se consideran de inspiración divina, ¿no? Por eso entonces se llama libros canónicos los que quedan dentro de la Biblia, y los que quedaron afuera, como ustedes sabrán, se llaman apócrifos. Y afuera entonces apócrifos. ¿Tá? Fuera del canon y no integran la Biblia. ¿Ah? Bien. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué quiere decir Biblia? ¿Cuál es la definición? ¿No es cierto? Porque ahí teníamos el origen etimológico del nombre, ¿tá? Que es esto primero, ¿no? Y luego tenemos lo que es, ¿no? La definición. La definición entonces es la sagrada escritura, es decir, el conjunto de libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, considerados de inspiración divina. ¿Tá? Del Antiguo y del Nuevo Testamento, considerados de inspiración divina. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Antiguo Testamento es válido para los hebreos y ellos no consideran el Nuevo Testamento, ¿sí? Y para los cristianos, tanto católicos, protestantes, ¿no? Y todos los cristianos en general, tienen entonces consideración a lo que es la Biblia entera, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Creen tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Tá? Ahí entonces es importante considerar que nosotros como profesores, que bueno, futuros ustedes profesores de literatura, no, no cuestionamos acá ni la veracidad, ni si es verdad, si no. Nosotros tomamos al texto ese un libro que se considera de valor en el sentido de lo que es la parte literaria. Sin embargo, ninguno de estos libros fue compuesto con la intención de hacer una obra literaria, ¿no? Pero hay muchas figuras literarias y hasta el día de hoy es interesante a los efectos de los estudios de la literatura, y por supuesto además forman la base de lo que es la cultura occidental en la cual vivimos, más allá de que
la persona puede ser creyente o no. Nosotros sabemos que el año cero de nuestra era es, ¿qué cosa? El nacimiento de Dios. De No, Jesús. ¿cómo de Dios? El nacimiento de De Jesús. Cristo, ¿no es cierto? Es De decir, Jesús. que nuestra era cristiana, es decir, cómo nosotros medimos el tiempo, es el cero, es justamente el año en que nace Jesucristo. Es decir, que Por eso más utilizamos allá, antes de Cristo, después de Cristo. ahí está. Y esto, hay chicos que no lo saben, que antes parecía estar en la tapa del libro y es bueno siempre explicarlo, ¿no? El cero es el año del nacimiento de Cristo y esta cronología, este tiempo marcado que tenemos en nuestro mundo occidental, tiene ese punto de partida, ¿no? 2024 después de Cristo y los años anteriores antes de Cristo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los judíos tienen otro calendario, los chinos también otro calendario, pero, sin embargo, el que sirve para todos, ¿no? Es decir, para todas las cosas comerciales, para todo lo que se hace, para todos los aspectos culturales, todo el mundo se rige por la cronología cristiana occidental, que es lo que lo que nos rige, ¿no? Entonces, son aspectos culturales que también debemos conocer, ¿no? Es decir, que hay que saber. Lo que me preguntaba la compañera, lo que me preguntaba la compañera era que justamente qué era ese TNK. T es Torah, ¿tá? Que era la ley, ¿tá? Después, N es Nevim, que son los profetas, los primeros profetas y los últimos profetas. Y ¿qué La tú? K es Ketubín, Sí, muy que bien. serían los escritos, ¿Qué son los que están dentro escritos? de los escritos los salmos, por ejemplo. Ahora comprendí. Te cuento, ellos nombraban TNK a lo que Sí, sería el Antiguo Testamento, ¿tá? sí, era el Antiguo Es Testamento. decir, que el libro sagrado de ellos, no te olvides Ese que era antiguo. los hebreos no tenían vocales. ¿Qué quiere decir? Que con estas tres consonantes, TNK, tenían la Torá, que ellos denominaban la ley. La ley son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿tá? Primeros 5 libros. Los primeros 5 libros sería Génesis, Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Exacto, exacto. Esos son los primeros 5 libros. Después Bien. están Nebim, son los profetas, que son los escritos de los Daniel, primeros profetas y los últimos profetas, Daniel, Jeremías, Jeremías, etcétera, ¿tá? genial. Profeta quiere decir el que tiene el don El de la que sabe, profecía, que es el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Y estos profetas eran los que decían que iba a venir un Mesías, ¿tá? Que el Mesías, para los que después fueron cristianos, fue justamente Jesús. ¿Qué pasó? Hubo una parte que no creyó en este Jesús, entonces creyeron solo en el Antiguo Testamento. Esto es lo que hoy se llama los judíos, que justamente están a la espera de el Mesías, es decir, el enviado, el Hijo de Dios, que iba a venir para salvar al mundo. Según ellos, están en el año 5000 y pico porque todavía no ha venido el Mesías. Los que creyeron fueron los que se llamaron, los que creyeron que ese Cristo era el Mesías, se llamaron cristianos. ¿Tá? Esa es entonces la diferencia. Y acá quedaron los que tuvimos, los escritos,
que son varios, Ruth, Salmos, etc. Salmos lo pongo porque es lo que nosotros estudiamos recién, ¿no? Es decir, forma parte de los escritos. Esto del Antiguo Testamento, ¿está? Los hebreos, ya hablando de lo que era la forma de escribir hebrea, ellos al no tener vocales, o sea, no tenían A, E, I, O, U, las vocales, tenían solo consonantes, eso ellos a Dios no lo nombraban por lo que es Dios, sino que tenían un tetragrama, quiere decir una palabra de 4 letras para designar a Dios, que era Yahvé. Después Ah, ya ves. YHWH, que fue entonces cómo llamaban al Dios. Luego se completó la traducción a lo que es, que ustedes después lo ven, Yahvé, ¿no? Se les agregó las vocales, ¿está? Ahí está. Bien, después tenemos otro elemento importante. ¿Ahí te quedó claro lo que era ese texto hebreo del TNK? Ah, sí, sí, genial. Ahora sí, me saqué todas las dudas. Gracias, Claudia. Está. Ahí está. Es decir, es como ellos denominaban lo que hoy sería el Antiguo Testamento. ¿Está? Acá me quedó la duda si va esta H o va acá. Sería. Ya ve. Igual está escrito de diferentes formas, ¿no? En eso tenés razón, porque aparece YAVH también. Aparecen en diferentes Y como maneras. lo escribí primero, sí, pero se hubiera Sí, perdido la... Yo lo he visto así, sí, ¿está? sí, Yo lo he visto sí, así. sí. Ahí está, sin esta H, ¿está? Pero les hablo de que esta YHWH sería este tetragrama de consonantes que no tenían las vocales y luego se pusieron las vocales intermedias, ¿no? Por eso la H esa, ¿no? Bien. Otro elemento que les iba a decir. ¿Qué es testamento? El concepto de testamento es el testamento de pacto o alianza. Es decir, la palabra testamento no es lo que nosotros ahora conocemos por última voluntad, sino del latín testamentus, testamentum, quiere decir justamente pacto o alianza. ¿Qué pasa con el pacto o alianza? El pacto o alianza tiene tiene dos voluntades. Cuando hay un pacto, nosotros tenemos dos voluntades o más, ¿no es cierto? Pero entonces se tiene que hacer entre dos, no es una sola, de un lado solo. Entonces, tenemos el Antiguo Testamento o Antigua Alianza, que vamos a ver que tiene dos figuras principales, ¿no? Las dos figuras principales son Abraham y Moisés. ¿Dónde lo encontramos? Encontramos esos pactos en dos lugares. El pacto de Abraham lo encontramos en el Génesis capítulo 17. ¿Tá? Pacto con Abraham y
el pacto con Moisés es el decálogo o los 10 mandamientos que hizo Dios con Moisés en el monte Sinaí. Está en el Éxodo capítulo 20. ¿Está? ¿Qué es la característica de esta antigua alianza? Esta antigua alianza designa el acuerdo, pacto que según el Génesis Dios realizó con Abraham y luego ratificó y amplió con Moisés, y una sucesión de mediadores a través de ellos con todo el pueblo de Israel, según un designio salvífico que Dios tuvo para su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que es solo con el pueblo hebreo, ¿tá? Solo con el pueblo hebreo, a través de estas dos grandes figuras, Abraham y Moisés son los principales, y después hay justamente, como les acabo de decir, una sucesión de mediadores, ¿tá? Que justamente es con el pueblo de los hebreos, ¿no? Por extensión designa al conjunto de escritos relacionados con esta antigua alianza, es decir, justamente estos 39 libros del cual yo hoy les hablaba. ¿De dónde viene este nombre Abraham? Justamente va a ser en este pacto, en el capítulo 17, que Dios le va a cambiar el nombre Abraham por Abraham. ¿Está? Entonces yo ahí les marqué en este Génesis 17 lo que es algunos aspectos que lo tienen escrito ahí, que son, en primer lugar, lo que es la afirmación del monoteísmo, ¿está? En este pacto, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que le dice? Bueno, la afirmación del monoteísmo, ¿está? ¿Tá? No se olviden que venimos de la época del politeísmo, ¿sí? De lo que eran muchos dioses, y mono es uno y teos Dios, significa la existencia de un solo Dios. De un solo Dios. Fíjate que dice, yo soy el Dios todopoderoso, ande delante de mí, sé perfecto. Así que el monoteísmo y la omnipotencia. Omnis todo, el que todo lo puede, eh, y el poder, ¿no? Es decir, el que todo lo puede. Y pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicarte en mucho, en gran manera. ¿Está? Es decir, ahí como el pacto es entre él y Abraham, ¿está? Y las generaciones siguientes, ¿no? Entonces lo otro es, se llamará tu nombre más Abraham. Fíjense que Abraham, el nombre que él tenía era así, sin H, ¿está? Y eso quiere decir Padre excelso, y le cambia por Abraham, que significa padre de una gran multitud. ¿Tá? Es decir, este pacto va a hacer que justamente tenga gran descendencia, y justamente, viste que le dice, porque he puesto por padre de muchedumbre de gentes, ¿tá? Así que, y no te llamaré más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto de padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicarte mucho en gran manera, y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti. ¿Tá? Luego, otro elemento es
Dios establece el pacto con Abraham y sus descendientes. Esta es la diferencia fundamental con el cristianismo posterior, porque el cristianismo va a abarcar a toda la humanidad. En cambio, acá es solo con el pueblo hebreo. Ujú. Incluso le cambió el nombre a la mujer de Abraham, que era Sarai. Ahora viene eso, vamos ordenadamente. El Ok. 4 es que Dios le otorga la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es en heredad perpetua. ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante? Esa es una tierra de reconocida fertilidad, por eso se la llamaba la tierra de la leche y la miel, y entonces se la está dando Dios, que justamente después de ahí muchas guerras, ¿no?, relacionadas a esa tierra, etc. Le cambia también el nombre de Sarai, que era la mujer de él, a Sara. La Sara, entonces, cambia el nombre. Sarai a Sara. ¿Por qué? Porque Sara significa princesa. ¿Tá? Sara significa princesa. ¿Y qué va a hacer? Dios va a bendecir a Sara con el milagro de un hijo. ¿Tá? Milagro de un hijo. ¿Tá? Y este milagro es doble. El primer milagro es porque ella tiene 90 años, entonces es muy mayor. Pero además el milagro es doble porque ella aún en su juventud fue infértil, es decir, no pudo tener hijos cuando era joven. Entonces dice, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. El nombre del niño que va a nacer será Isaac, ¿tá? O sea que le dice que tiene que ponerle Isaac, ¿tá? Y confirma su pacto con él y sus descendientes en forma perpetua. Y a Ismael es un hijo de Abraham con la esclava Agar, que en el momento del pacto él tenía 13 años, ¿tá? Y entonces también lo bendice y le va a dar 12 príncipes, ¿tá? Bien. Luego tenemos el otro, vamos un poco corriendo, pero bueno, para que tengan idea. ¿De acá quedó alguna duda? No, no, no. Bien. Lo otro es con Moisés. El pacto con Moisés es el decálogo o los 10 mandamientos, ¿tá? Que también de vuelta el primero es la afirmación del monoteísmo, ¿tá? Bueno, van quedando 10 minutos. La segunda es la afirmación de la monolatría. Son dos cosas diferentes. Una es creer en un solo Dios y monolatría, mono es uno y Adorar. latría adoración. Es decir, que debía adorar a un solo Dios. Y además le dice que Dios no tiene imagen. Vieron que nosotros no tenemos una imagen de Dios, hay imagen de Jesús, que es el Hijo de Dios, pero no de Dios. ¿Tá? Después la prohibición de tomar el nombre de Dios en vano, la disposición de un día de descanso, ¿tá? Después de trabajar 6 días hay que descansar uno, de igual manera que actuó el Creador para su obra.
Este día de descanso es el Sabbat y aún es este día para los judíos. Y posteriormente, en el año 1500 y pico, lo cambian un concilio para el día domingo. ¿Tá? La regla de respetar al padre y a la madre, es decir, a los progenitores. Y después hay 5 reglas más que empiezan con el adverbio de negación no. ¿Tá? No matarás, no No cometerás robarás. adulterio, no Mm. hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, las pautas estas eran pautas morales, pautas que también regían la vida entre los individuos. No se olviden que no había como hoy que está la parte legislativa de las leyes, etcétera, sino que no había una, una, una guía, y la guía la daba justamente la religión. Quería decirle 2 palabras acerca del Nuevo Testamento o Nueva Alianza o pacto. Es la que vino a sellar Jesús con su muerte y resurrección como enviado de Dios y Dios con toda la humanidad, ¿no? Es decir, que la humanidad toda, entonces, es la que, que queda ligada a ese pacto, ¿no es cierto?, de entonces de tener por voluntad propia poder quedar allí, entonces, ligados a lo que es Dios. Hay un elemento interesante que es en un capítulo de la Biblia señala lo que es la creer en Jesús o no, que es cuando él justamente en el momento de resurrección, cuando él muere y después está lo que es la resurrección. Y ahí hay un ejemplo de quién cree y de quién no cree. A ver si lo encuentro el pasaje. Leo aunque sea esa partecita. ¿En cuál está, profe? En San Juan 20, que Vamos. Tomás no cree, ¿no? Fíjense que los evangelios hablan todos de la vida y obra de Jesús y tenemos todo lo que es la nueva alianza, pero en San Juan 20 podemos ver allí un ejemplo de lo que es el que cree y el que no cree. ¿Tá? Y es en esta partecita que les voy a leer, que es fíjense, acá es cuando les da el Espíritu Santo, después de la resurrección, ¿tá? Entonces les dijo Jesús otra vez, pasa a vosotros, es el capítulo 20, versículo 21, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo, ¿tá? Es decir, el Espíritu Santo a los apóstoles. A los que remitieres los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12 discípulos, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los... Y él les dijo, fíjense esto qué interesante, y esta parte es la que yo destaco como señal del creyente y el que no. Fíjense lo que dice Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo
en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. ¿No? Ahí tenemos en Tomás el ejemplo del no creyente que le tenía que meter las manos, fíjense, en las heridas de Cristo, ¿tá? Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas y púsose en medio y dijo, pasa a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado. Y no serás incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? Ahí entonces está la diferencia entre el creyente y el no creyente, el que no ve y cree. ¿Tá? Eso es un elemento a dar de la nueva alianza como válido, como ejemplo, más allá de que todo el Nuevo Testamento justamente remite justamente por eso es creído por los cristianos y no, es decir, este, y especialmente los evangelios nos dan lo que son la vida y enseñanza de Jesús. ¿Tá? No sé si alguien quiere preguntar algo más, algo que me quieran preguntar. Ahí quedó más entendido ese repartido para los que tenían dudas. Sí, sí, al menos yo quedé satisfecho. Bien. ¿Alguna otra duda? Profesora, yo tengo una duda, Sí, Betina. porque yo estuve mirando todos los materiales que mandó, pero este repartido yo no lo encuentro, no lo vi, no Porque sé, este no, está en PDF, ese es mi, fíjate en el material que mandé la última vez, que dice sí, textos de inspiración religiosa. sí, Y sí, yo está me en fijé. cristalliterarioclapan.blogspot.com, justamente con ese título. Creo que es del 2019, viste que ahí en el blog dice de costado. Si mal no recuerdo es del 2019 y ahí lo vas a encontrar. Porque yo encontré uno del 2019, sí, no, del 16, es del 2022. Me voy a fijar en 2019 entonces. Así que Igual lo busco fíjate en en general, pero yo YouTube. pasé el link ahí, pasé el link del Sí, PDF. pero yo mientras usted hablaba ahí, porque para mí los había visto todos, pero ahora no, me faltaban cosas y entré a mirar y no lo encontré ahí. Capaz que ese me lleva a otro. Después voy a revisar bien, a ver. Igual esta No, no, última parte que yo dije no estaba, ¿eh? O sea, la parte ah, del Nuevo Testamento, lo que agregué, lo agregué, digamos, no estaba. Si buscas específicamente esa parte, no estaba. Estaba, en general, lo que es la nueva alianza, ¿no? Bueno, ah. gente, queda menos de un minuto, así que les digo hasta luego. Cualquier consulta me hacen por CREA y yo subiría esto Bueno, y esta sería la última clase que vamos a tener, ¿tá? Cualquier duda, bueno, fue un cualquier placer, profe. pregunta la hacemos por CREA, ¿tá? Bueno, y nos vemos el 20 era. 22. Yo sé, 22, 22. el sábado Yo quiero 22 dar el a parcial del 20, no sé por a qué. las 8 en el IPA. Y los que son Ujú. del interior, conéctense a las 8, pero sepan que yo quizás recién puedo ponerlo a las 8:30 porque justamente lleva todo un trabajo, poner la máquina, todo y darle